Pero el día de hoy yo quiero estarle dando algunos versículos y es importante, hermano, porque eh, lo que un pastor debe enseñar no tiene que ir enfocado en lo que él cree o en lo que él piensa. Tiene que ir enfocado en lo que la Biblia dice, ¿ok? Por eso es que yo trato de hacer todo lo posible, perdón, de buscarle los versículos bíblicos para que usted entienda de que es el Señor el que está hablando a través de la predicación. Bueno, hermano, lo primero que quiero que sepa que el día de hoy vamos a estar hablándole algunos versículos, no todos, es muy extenso. Este es un tema bastante controversial. Muchas iglesias han tenido inconvenientes con esta situación del don de lenguas. Lo primero yo quiero que usted sepa que el don es un regalo, ¿ok? No es algo con lo que nosotros nacemos. Por ejemplo, este reloj, por decir algo, es un regalo. Yo no nací con él, vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Entonces, es algo que yo estoy usando, pero en cualquier momento puede desaparecer porque las cosas se dañan, ¿verdad? A pesar de que ya tiene como 15 años, más o menos 15, yo creo que tiene un poquito más. Bueno, el don es un regalo. Y en el aspecto del don de lenguas, es la capacidad de hablar un lenguaje. Y quiero que sepamos esto, hermano. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra lengua, le había dicho a Lorena no te dejó nada por allí para ponerlo no, hermano Julio, ¿verdad? No te dejó nada. Yo le he dicho a Lorena que me pusiera allí algo que había sacado de Google, ¿verdad? Una investigación con referente a lo que significa la palabra, para que ustedes vieran que sí, la palabra lengua significa en griego glosa, con doble S, glosa. Y cuando nosotros vemos allí en la Biblia la palabra lenguas, es lo mismo de decir glosa y eso significa idiomas, ¿ok? Idiomas. O sea, cuando nosotros vemos la palabra lengua reflejada aquí en la Biblia, yo quiero que usted entienda que estamos hablando de glosa. ¿Significa qué? Idiomas. Cuando nosotros escuchamos personas que están pronunciando palabras, ¿y qué es un idioma? Un idioma es algo, ¿verdad? Es el lenguaje natal de alguna persona. Un idioma, el lenguaje natal de una persona. Nosotros acá nacimos con lenguaje castellano, ¿verdad? Que es el mismo español, ¿ok? Entonces, esta es una lengua, lo que nosotros hablamos. Los norteamericanos hablan una lengua, ¿verdad? Que se llama el inglés. Los chinos, ¿verdad? También hablan su idioma. Eso son lenguas, idiomas. Entonces, cuando nosotros vemos acá en la Biblia que se refleja la palabra lengua, no hay tal cosa como el ica, ra, la, ba, basaba, lava, lava, algo así, ¿verdad? Eso no es un ¿qué? Un idioma. No es un idioma. Esos son palabras balbuceadas que carecen de significado. Cuando nosotros vemos la palabra lengua acá en la Biblia, nos está hablando de idiomas, ¿ok? No de balbuceos sin significado. Tenemos que entender por allí, ¿ok? Entonces, si usted por allí, yo tengo una Biblia que descargué en mi teléfono que se llama la Biblia Strong. Esa Biblia, tú buscas cualquier palabra que tú quieras conocer, qué significa en el idioma en el que se tradujo la Biblia, que fue en el griego, y tú le das a la palabra plácata y ahí te aparece en la parte de abajo todo lo que significa esa palabra y de dónde sale, ¿ok? Y de allí investigué y ya eso, bueno, anteriormente yo lo he escuchado otras veces y lo he predicado, la palabra lengua glosa, ¿ok? Entonces, es la capacidad, la lengua. Ahora, el don de lenguas o el don de idiomas es la capacidad de hablar un idioma, valga la redundancia, extranjero, sin haberlo estudiado ni aprendido. Los idiomas se aprenden o se nacen en ese país, ¿verdad? Pero se tienen que aprender. Pero el don de los idiomas o el don de la lengua era la capacidad que tenía la persona de hablar un idioma extranjero sin haberlo aprendido o sin haberlo estudiado. Eso es lo que nosotros vimos aquí en la Biblia, cuando personas le predicaron a otras personas en su propio idioma
sin haberlo aprendido, y eso fue una de las cosas que dejó atónitos a los que estaban escuchando. Ahora, la lengua, y estas son unas cositas que quiero que ustedes tengan claro, las lenguas fueron como una señal al pueblo de Israel exclusivamente, al pueblo de Israel. O sea, el Señor quería demostrarle al pueblo de Israel que Jesucristo era el Mesías y tenía que hacerlo a través de señales, prodigios. Y la lengua era una de esas señales, pero esa señal iba dirigida exclusivamente al pueblo judío, para que el pueblo judío entendiera de que el mensaje del evangelio venía de parte de Jesucristo y que Jesucristo era el Mesías. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 14, 21. Primero vamos a leer Hechos 2.8. Vamos a irnos a Hechos 2.8, que en Hechos 2.8 es donde vamos a estar. Vamos a ver. Es la capacidad de hablar una lengua o un idioma. Hechos 2.8 dice, ¿lo tienen allí? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en qué? En la que hemos ¿qué? Nacido. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? La lengua es un idioma y ellos estaban asombrados porque escuchaban, y la palabra atónito que dice el 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. No son galileos. ¿Quiénes eran los galileos? Galilea era una de las regiones más insignificantes y más ignoradas por tener una mezcla, una liga entre judíos y personas que no eran judías. Entonces esa ciudad de Galilea era tenida en poco. Y la mayoría de los discípulos que seguían a Jesús eran galileos. Por eso es que yo siempre digo, hago el empeño, entre menos entendamos que somos, más Dios nos toma en cuenta. Cuando creemos que somos mucho, Dios no nos toma en cuenta. Por eso es que nosotros tenemos que llegar a Dios con una actitud humillada, ¿entiendes? Que el Señor, no soy nada, yo no soy nada. En realidad lo que vale en mí es quien está dentro de mí, que es Cristo. Y eso fue lo que el Señor quería hacer entender. Ahora dice, estaban atónitos, maravillados. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Usted sabe, Hechos 2 es el capítulo de donde salen estas doctrinas de lenguas en las iglesias. ¿Ok? De Hechos 2. Y en Hechos 2 hay personas que no se detienen a analizar que lo que está escrito acá no es que la persona habló balbuceos, porque yo he ido a este tipo de reuniones y yo he escuchado personas que dicen que expresan cosas que yo no entiendo. Entonces, ni nadie las entiende en realidad, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que no es que glosa, no es un idioma, ¿ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 14, 21. 1 Corintios 14, 21. Dice lo siguiente. En la ley está escrito. Usted sabe que cuando algo se escribía en la ley o en el Antiguo Testamento, era porque se estaba anticipando, se estaba anticipando algo que iba a suceder. En este caso, cuando dice en la ley está escrito, era una profecía que tenía que cumplirse. Esa profecía era esta: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, el Señor ya estaba profetizando de que ¿dónde profetizó? Eso lo hizo él ya vamos a ir allá. Pero entonces quiere decir que en otras lenguas y en otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán. Entonces quiero que entiendan, las lenguas fueron como una señal al pueblo exclusivamente al pueblo de Israel. Vamos a volver a leerlo. En otras lenguas y con otros labios hablaré ¿a quién? A este pueblo, y ni aún me oirán, dice el Señor. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. El Señor tenía enfatizado la predicación del evangelio al pueblo de Israel, y está utilizando
todas las estrategias que ya habían sido previamente profetizadas para que ellos pudieran entender que Jesucristo era el Mesías. Pero sin embargo, él ya había dicho, yo les voy a hablar incluso en su propio idioma. Y ellos van a ver como otras personas le hablan en su propio idioma, personas que nunca estudiaron ni tampoco nacieron en su nación. Pero así, con todo y eso no me van a creer. Con todo eso no me van a creer. Recuérdense que cuando hubo la invasión de los babilonios y después de los romanos al pueblo de Israel, ellos tuvieron algo que se llamaba la deportación o la dispersión. Los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Entonces, pongamos que yo tendría 25 años cuando me trasladaron allí y me casé, me llevaron cautivo y yo fui cautivo para China, por decir algo, y me casé allí y mis hijos nacen hablando ¿qué idioma? Chino, pero ellos vienen siendo hijos de judíos. Ellos también tenían la promesa de que se les iba a predicar el evangelio, pero ¿cómo se les iba a predicar el evangelio si los 12 apóstoles solamente eran galileos y hablaban nada más que judíos? ¿Cómo le iban a llevar el mensaje? ¿Saben cómo? Con el don que Dios le iba a dar a ellos. Cuando llegaran estos galileos, que eran personas insignificantes, como sucedió en Hechos 2, y estaban reunidos todo ese poco de personas allí que tenían nacionalidad judía, pero habían nacido, eran judíos, pero habían nacido en otros países. Se les necesitaba dar el mensaje. Dios decidió darle el don a los galileos, a los apóstoles, para que hablaran en su idioma y pudieran conocer al Salvador. Y dice la Biblia que incluso conociendo yo al hermano Julio, que a veces le cuesta manejar la computadora, pero ahí va poco a poco, que de repente empiece a hablarme en mi idioma, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me caigo para atrás. El hermano Julio que hablándome en mi idioma, en chino, eso fue lo que sucedió. Por eso es que algunas personas se convirtieron al evangelio y fueron y llevaron el mensaje del evangelio a China, por decir algo, estamos poniendo el ejemplo de China, porque escuchó de él el milagro que me habló en mi idioma. ¿Y qué fue lo que me habló en mi idioma? Las maravillas. Más adelante dice las maravillas de Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí. Entonces, las lenguas eran solamente por señal a los judíos. Las lenguas eran señal de juicio por no atender a las formas en las que Dios les hizo llegar el mensaje. Mira, hermano, el evangelio es un cuchillo de doble filo, porque si a mí se me predica, puedo recibir a Cristo e ir al cielo, pero si se me predica y lo ignoro, voy a ser enjuiciado por la misma rebeldía y el mismo rechazo que tuve contra el evangelio. No hay excusa de que no se le predicó, ¿usted me entiende? Así le pasó a los judíos, pero a los judíos no solamente se le predicó, sino que se le predicó en su idioma, a través de personas que nunca lo habían aprendido. Eran señales, y no solamente se le predicó en su idioma, sino que vio resucitar muertos, vieron levantarse personas que nunca habían caminado. O sea, todas esas señales fueron necesarias para que el pueblo judío no tuviera excusa que no se les predicó. Entonces eran señales de juicio. Mira lo que dice allí el libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer desde el 10 al 13. ¿Lo tienen allí? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, o sea, una cosa tras otra, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque la lengua de tartamudos, porque en lengua de tartamudos y en extraños, ¿por qué lengua de tartamudos? Porque las personas que le hablaron a ellos eran personas de poca letra, eran personas que no estudiaban, eran personas que casi ni hablaban, porque la lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado y esto es el refrigerio, mas no quisieron oír la palabra pues de Jehová. Le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean que
quebrantados. Hermanos, las lenguas no son para que las estemos nosotros utilizando en este tiempo. Eran una señal para que el pueblo judío supiera que venía un juicio sobre ellos, porque el Señor les había hablado de diferentes maneras, con diferentes señales, con diferentes prodigios, y ellos no quisieron escuchar. Fueron rebeldes. Hermano, es como el cuento que siempre echan por ahí de personas que el que se está ahogando, ustedes siempre lo escucharon, ¿verdad? Que no, Dios me va a salvar, no, Dios me va a salvar, le mando un barco, no, Dios me va a salvar, le mando una lancha, no, Dios me va a salvar, le mando un helicóptero, no, Dios me va a salvar. Cuando se muere llega allá arriba al cielo. ¿Por qué no me salvaste? ¿Pero qué más quieres, mío? Te mandé un barco, te mandé un avión, te mandé un helicóptero, ¿qué querías que fuera yo? Así mismo va a suceder a los judíos. ¿Pero qué más quería? Mandé a que te hablaran en tu propio idioma. Viste muertos levantarse, viste personas mudas hablar, ciegos ver, viste señales, y con todo eso que hiciste, no me creíste. Dice que se van a caer de espalda. Va a venir quebrantamiento a su vida. ¿Por qué? Porque rechazaron. Entonces, las lenguas no son un juego, hermano. Las lenguas tuvieron su propósito. Y el propósito era que el judío entendiera de que Dios estaba cumpliendo la profecía de que en otros idiomas de otras naciones le iban a hablar a él en su propio idioma. Y con todo eso no los entendían, no le iban a creer. Este don solo se refiere únicamente a los momentos iniciales de la iglesia. Eso también tiene que darnos bien claro, hermano. Ese don fue solamente necesario para poder iniciar la iglesia. Porque después que la iglesia fue fundada, ese don fue desapareciendo poco a poco. Vamos a ver lo que dice Hechos 2. Bueno, vamos a irnos a Hechos 10, perdón. Hechos 10. Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45. Mira lo que dice allí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar en lenguas, o sea, le oían y que magnificaban a Dios. Vamos a poner ejemplo, mire. ¿Cómo sabían ellos que lo que estaban hablando estos romanos magnificaban el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque lo entendían. Usted cuando escucha este tipo de cosas ahorita en la iglesia, usted no sabe si están magnificando el nombre de Dios o lo están maldiciendo, qué estarán haciendo, pues usted no entiende nada. Pero mire cómo, hace una pequeña acotación en el 45, y los fieles de la circuncisión. ¿Por qué le dice los fieles de la circuncisión? Porque eran los judíos que estaban aferrados a la circuncisión, al pacto abrahámico, y no a las profecías que hablaban sobre el Mesías. Ellos eran fieles, era la circuncisión, y ellos eran personas arraigadas a sus costumbres, y ellos tenían como costumbre rechazar a los gentiles, en este caso Cornelio, un romano. Pero cuando ellos escucharon que también a los gentiles se les había derramado el Espíritu Santo de Dios, no les quedó de otra a algunos que creer y a otros rechazar. ¿Ok? Pero esto que ustedes ven acá en el versículo 10, en el capítulo 10, se repite solamente en el capítulo 2, en Hechos. Eso no se vio mucho en el Nuevo Testamento. Unas cuantas veces, y cada vez que se dio que alguien habló en lenguas, era porque había algún judío allí, fiel de la circuncisión, para que el judío pudiera entender de que se estaba cumpliendo la profecía de que en otras lenguas iban a hablar a este pueblo, y ni aún así iban a creer. Pero el que creía era bienaventurado. Por eso es que la Biblia dice que los que creen y los que no creen, el que no cree será condenado, pero el que cree será salvo. ¿Ok? Entonces, hermano, tenemos que entender, este don solo fue referido únicamente para el inicio de la iglesia. Era la manera de poder empezar a formar la iglesia. Ahora, imagínese usted,
Digo yo, soy Cristo y vine a implantar el reino mesiánico acá en la tierra. Vengo a predicar la salvación del alma de la humanidad. Y tú me vas a decir, como judío, ¿y qué señal me das? Porque la Biblia dice que los judíos pedían ¿qué? Señales. Era necesario que no tan solamente Cristo, sino los apóstoles le demostraran a los judíos señales. Sin esas señales, ellos no iban a creer. Hermanos, ya los judíos venían acostumbrados a eso. ¿Cómo fueron liberados ellos de allí del pueblo de Israel? ¿Cómo fue liberado el pueblo de Israel de allá de Egipto? ¿Cómo? ¿Con qué? Con señales. Ellos pedían señales. Y Dios sabía que ellos eran personas de corazón duro y necesitaban las señales. Ya ahorita Dios no está trabajando con el pueblo judío, ahorita no. Ahorita estamos en el tiempo del pueblo gentil, de la iglesia. Nosotros no necesitamos señales. Yo no necesito escuchar a nadie que me está hablando en mi idioma para creer que viene de parte de Cristo. O sea, personas como dones de lengua como tal, por ejemplo, que una persona que nunca haya estado en Venezuela y me predique de Cristo. Hoy en día yo no necesito que venga una persona de otro sitio a predicarme de Cristo. Aquí me sobran personas que me prediquen de Cristo. Ahorita me estaba contando el hermano Aquiles y el hermano Félix de que la señora que nos vendió el agua recibió a Cristo ahorita en la mañana. Qué bendición, ellos le pudieron predicar. Pero ella no necesita que venga una persona a demostrarle ningún idioma, ni ninguna lengua, ni ninguna señal, ¿verdad? Porque ya la iglesia está conformada, ya la Biblia está conformada, ya todos conocen a Cristo, ya todos conocen el Evangelio. No necesitamos que nadie nos esté demostrando señales, porque eso era solamente para el inicio de la iglesia. Pablo afirma y pregunta que no todos los creyentes iban a hablar en lengua. Mira lo que dice 1 Corintios. Esto es como un regaño, hermano, que el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12:30. Este es el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Mira cómo dice. Vamos a leerlo desde el 29. Y él lo está preguntando de una manera irónica. ¿Son todos apóstoles? La respuesta sería no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don de lengua, de sanidad? ¿Tienen todos don de lengua? No, ¿verdad? Igual, no. Entonces, ¿por qué en estos sitios donde se reúnen estas personas, todos, hasta los gatos que están adentro quieren hablar en lengua? Todos. Las mujeres, los hombres, los niños. Y yo no estoy diciendo que no hay personas salvas ahí. Yo sé que hay personas salvas. Yo tengo muy buenos amigos. Mi mamá, yo conocí el evangelio, bueno, en la iglesia bautista, pero mi mamá me llevaba a una iglesia allí. Tenía muy buenos amigos, me apreciaban mucho como niño. Pero yo estoy consciente que yo veía que todos, cuando empezaba la hora de la alabanza, yo siempre me acuerdo, mi mamá, ella era una persona muy apasionada para las cosas de Dios. Y ella le cantaba al Señor y cerraba sus ojos y yo la veía. Pues uno niño lo que hace es ver. Usted se pone a hacer ahorita cosas y ahí que es lo que hace ver, ¿verdad? Ellos se ponen a observar. Y a mí no se me olvida eso. Pero yo veía que todos hacían lo mismo. Entonces, bueno, cosa ignorante, pero hoy en día nosotros nos damos cuenta de que no todos, si verdaderamente ese don estuviera aún vigente, no todos lo practicarían. Porque no a todos se les dio, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y Pablo afirma, no todos iban a hablar en lenguas, ¿ok? Y, hermano, yo quiero que usted recuerde algo de la iglesia de Corintios. Cada vez que usted vea, que usted esté leyendo esta carta, 1 Corintios sobre todo, y pregúntele a cualquier exegeta, a cualquier persona que estudie la palabra de Dios a profundidad, que conozca de la palabra de Dios, ¿qué opinas tú de la carta que el apóstol Pablo escribió
a los corintios. ¿Por qué la escribió? El apóstol Pablo le escribió la carta a los corintios, puro regaño, hermano, puro regaño. Cada vez que usted lea 1 Corintios, usted se va a dar cuenta, puro regaño. Les dijo niños, habían adultos, les dijo divisores, o sea, porque decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, yo soy del otro. Dice, os voy a beber leche y no vianda, porque no eran niños y todavía no son capaces. Había un hombre que vivía con la mamá con la esposa de su papá. Y la iglesia de Corintios dice, hay una parte donde Pablo dice, yo les hablo a ustedes, ¿verdad? Pero aquí ustedes en la carta ven que soy un poquito tranquilo, pero no esperen que vaya usted, porque me van a conseguir verdaderamente como yo soy. La carta que fue escrita a los Corintios fue una carta de regaños. Y esta de Primera de Corintios, capítulo 14, donde habla del hablar en lengua, son puros regaños, hermanos, puros regaños. Ahora, Pablo afirma de que ese don, ¿verdad?, de las lenguas, no era para todos, ¿ok? Pablo también afirma que el don de lenguas iba a desaparecer progresivamente. ¿Sabía usted que la Biblia dice que el don de lenguas iba a desaparecer? Sí, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cuándo va a desaparecer entonces? ¿Cuándo? O sea, va a venir Cristo y todavía vamos a seguir con eso. Mira lo que dice allí, 1 Corintios, 13, a ver, solo se refería, Pablo afirma, no toda Pablo afirma que el don de lenguas iba a desaparecer. Mira lo que dice 1 Corintios 13:8. Fíjense cómo dice allí. El amor nunca deja de ser amor, pero las profecías se acabarán. Las profecías, vamos a recordar, las profecías fueron aquellas que se cumplieron y terminaron terminaron las profecías después que la Biblia fue terminada, ¿ok? Ya no hay más profecías. Ya la Biblia fue terminada. La Biblia dice claramente que tenemos la palabra profética más confiable, que es la palabra de Dios. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Y qué dice allí? Cesarán las lenguas. Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cesarán las lenguas, porque el don de ciencia también es un don. Era la capacidad de que una persona que era un simple pescador tenía la capacidad de poder discernir y predicar la palabra de Dios. Era una persona inteligente. Dios también dotaba de inteligencia. Pero aquí lo dice claramente, hermano. Las lenguas iban a cesar. Pero entonces vamos a caer en la misma que los judíos. Los judíos todavía están esperando al Mesías. Pero ¿cuándo va a llegar el Mesías? Ya el mundo va a terminar, ya todo va a terminar, ya no, la tierra hasta que no aguanta, y todavía esperando al Mesías. El que se les va a presentar como el Mesías va a ser el anticristo. Ahí es que se van a dar cuenta. Entonces todavía hay iglesias que siguen todavía con esa cuestión de las lenguas y las lenguas. Hermano, la Biblia dice que eso iba a terminar, que eso iba a cesar, y eso ya cesó con los apóstoles, las señales, todo para que la Biblia, para que la iglesia fuera establecida y edificada. Por eso es que dice que los fundamentos para la iglesia eran los apóstoles murieron y todas esas dones que se le fueron dados a ellos también partieron con ellos. Ya la iglesia fue fortalecida, establecida sobre los fundamentos de los apóstoles. Y esas señales fueron fundamentos que ellos siguieron, que ellos vieron. ¿Ok? Entonces, él dice que eso iba a ir desapareciendo progresivamente. ¿Ok? Lo que no se practica en las iglesias, o sea, lo que hoy se practica en las iglesias no cumple con los requisitos bíblicos, ya que las lenguas que se pronuncian en la Biblia vienen del verbo glosa. Eso es lo que le estaba explicando hace ratico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, mire, hermano, todo debe tener un filtro, todo debe tener un filtro. Y esta situación del evangelio también tiene un filtro. Y acá nosotros vamos a estar leyendo lo que dice 1 Corintios 14:15. 14:15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu,
pero también cantaré con el entendimiento. ¿Por qué les estoy haciendo acotación sobre este versículo? Porque nosotros tenemos, hermanos, que no dejarnos arrastrar por lo que las demás personas hacen o dicen. Usted es una persona inteligente, usted tiene la capacidad de entender la palabra de Dios. Usted tiene que no dejarse llevar por lo que las personas dicen o creen si no está conforme o establecido en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice allí claramente, usted tiene que hacer las cosas que las entienda, con el entendimiento. Si usted va a cantar algo, tiene que cantarlo con el entendimiento, que usted lo entienda. Si usted va a hacer algo, hágalo con el entendimiento, o sea, con sabiduría. No se ponga a hacer cosas que no entiende. Mire, nosotros los hombres tenemos esta cosa, nos ponemos a arreglar los peroles de la casa y no entendemos ni papa de electricidad y terminamos haciendo corto y dañando las cosas. Pero esa es una capacidad ya del hombre. El hombre le gusta inventar, ¿verdad? Y dice, bueno, echando a perder se aprende. Pero nosotros poco a poco, yo cuando compré mi primera moto, a mí me estafaron con un trabajo que me hicieron y yo dije, ya está listo. No me la vuelvo a calar más. Y empecé a aprender, a ver videos, a darle hasta que entiendo ahora la mecánica de la moto. Entiendo cómo poner en punto. Entiendo cómo va el sistema de los pistones, de los anillos, de los balancines, de las taqueteras, de todo eso. Lo he entendido porque yo quería no estarle pagando a personas para que me siguieran echando a perder mis cosas y quitándome mis reales. Entonces, ahorita cuando me hablan algo de la moto, yo no es que soy un experto, no soy un mecánico, pero yo, ¿qué hago yo? Entiendo. Usted tiene que, todo lo que hace en las cosas de Dios, hermano, usted tiene que entenderlo. Si no lo entiende, la Biblia dice allí que Dios, creo que aquí, vamos a decir, 1 Corintios, dice, hágase todo, dice, pero hágase todo, dice 1 Corintios 14:40. Vamos a leer 39. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis al hablar en lenguas. Si alguno habla en algún idioma, pero hágase, como dice, todo decentemente y con orden. Tiene que haber orden, hermano. Y si usted no entiende si usted no entiende las directrices de la predicación de la palabra de Dios, ¿cómo puede usted entender lo que Dios le está diciendo? Tiene que haber orden. Si usted no utiliza el entendimiento, no hay nada allí, hermano. Mira lo que dice Hechos 2. Vamos a ir un momentico a Hechos 2. Hechos capítulo 2. 7 y 8. Entonces, estamos hablando aquí de que lo que nosotros escuchamos ahorita en las iglesias no cumplen con los requisitos bíblicos que las lenguas que se hablaron en el tiempo de Jesucristo establecieron, ¿ok? No cumplen. Mira, estaban todos atónitos, y se lo leímos hace rato, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestra lengua, la que hemos nacido? Y aquí empieza a desglosar una cantidad de naciones, los pardos, los medos, los elemitas, los de Capadocia, el Ponto, Asia, Frigilia, Panfilia, las regiones de África, más allá del Cirene, romanos aquí presentes, judíos prosélitos y cretenses, árabes. Los oímos hablar ¿qué dice allí? Nuestra. O sea, ellos estaban escuchando que esa gente le estaba hablando en su ¿qué? En su idioma. ¿Y qué era lo que ellos escuchaban? Porque entendían. ¿Qué era lo que ellos escuchaban? Quiere decir que sí entendían, ¿verdad? Amén. Porque eran las maravillas de Dios. Ahora, vamos a sincerizarnos, porque vamos a recordar el versículo que leímos ahorita, con el entendimiento, ¿verdad? Vamos a utilizar la inteligencia. Muchas personas, muchos de nosotros hemos ido a estos sitios, a estas reuniones, con sinceridad. Usted cuando escucha a estas personas que hacen estas pronunciaciones de este tipo de palabras, ¿ustedes han escuchado en algún momento las maravillas del Señor a través de ese balbuceo? No. Entonces, lo que hoy en día nosotros estamos viendo en esta iglesia no cumplen con los parámetros bíblicos que eso enseñó en el tiempo de Cristo, que eran las lenguas, los idiomas, glosa. Ahora,
excusas que se utilizan hoy en día. Excusas. Yo he escuchado hermanos, le digo hermanos, algunos son salvos. No soy quien para criticar la salvación de alguien, porque entonces me constituiría juez, y libre Dios que yo sea un juez de eso. Pero hay unas excusas, y yo le he aclarado estos puntos a algunas personas, y ¿saben lo que me dicen? Lo que pasa es que lo que usted está escuchando ahorita en las iglesias son lenguas angelicales. ¿Había escuchado eso? Lenguas angelicales. Por eso es que usted no las entiende, lenguas angelicales. ¿Y dónde dice eso? Bueno, 1 Corintios 13:1. Allí habla de eso. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Hermano, y mire, cuando ellos quieren darle fundamento a esa situación, por donde quiera que vaya, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retenga. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de lenguas que angelicales, pero la palabra que resalta allí es la palabra si yo hablase. ¿Cómo puedo entender yo esa palabra hablase? ¿Quién me la puede explicar? Hablase. Eso es si yo por casualidad del mundo, en un hecho remoto, el apóstol Pablo no está diciendo que habla lenguas angelicales. Él dice si yo, en un supuesto dicho, un día hablase en un idioma angelical, pero no tengo amor, ese es el ejemplo que está dando. Pero ellos dicen que el apóstol Pablo afirma de que hablaba lengua angelical. Ahora, vamos a ver, ¿en qué lenguaje hablaban los ángeles cuando hablaron en la Biblia? Vamos a ver Lucas capítulo 11, versículo 13. Vamos a ver si escuchamos aquí un ángel diciendo Elí calaba rabasado. Vamos a ver. Lucas capítulo 13. Ajá. Lucas, ¿qué dije allí? Lucas 1. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Ajá. Desde el versículo 11 hasta el 13. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto fue al padre de Juan el Bautista. Y se turbó Zacarías al verle. Hasta ahí estamos bien. Se le apareció el ángel y cualquiera se asusta. Yo me asustaría. ¿Ok? Y le sobrecogió mucho temor. Pero más temor le hubiese sobrecogido si no entendía lo que el ángel le iba a decir. ¿Ah? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, nosotros podemos entender de que los ángeles a quien se les presentaba les hablaban en el idioma que la persona entendía. No les hablaba cosas confusas, ¿verdad? Entonces por allí, vamos a ver otro más allí, vamos a ver lo que dice Mateo 1, una de las apariciones que interpretamos el hermano Diego y yo, si no me equivoco, creo que es esa, Mateo 1:20, dice así, dice el 19, Jesús, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Vamos a ver allí lo que dice Lucas 2, de 10 al 11. Lucas 2, del 10 al 11. Estos son versículos que se ha escuchado, pero estamos tratando de corroborar
Pues de repente puede ser que a lo mejor se nos escapa alguno y en ese justamente es donde está el secreto de la manera en que el ángel hablaba. Pues. Dice Lucas 2, de 10 al 11, dice, pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Entonces, fíjense, el Señor se le apareció también a la mamá de Sansón, ¿se acuerdan? A Jocabed, creo que se llamaba, ¿no? Se le apareció. Y después se le apareció al papá. Y también se le apareció aquí a Zacarías. Y también se le apareció a José. Y también se le apareció a María. Y señor por allá porque ya están ellos dos. Se le apareció a ellos. Y a ninguno lo dejó confuso. Todos entendieron lo que el ángel le estaba diciendo. Porque quiere decir entonces que los idiomas angelicales, por ningún lado de la Biblia nosotros los conseguimos. Más cada vez que un ángel se le apareció a una persona, le hablaba en un idioma que podía entender. No podemos decir que es castellano, porque estas personas eran, ellos hablaban otro idioma. Entonces, podemos entender, hermano, de que definitivamente queda descartado, ¿verdad? Si las lenguas ya cesaron, porque tenían que cesar, si las lenguas que escuchamos hoy en día no cumplen el requisito bíblico, entonces agarran el alegato de que ahora las lenguas que están escuchando no son sino lenguas angelicales, pero bueno, entonces la Biblia también descarta. Los ángeles no hablan cosas confusas. Usted tiene que recordar este versículo que la Biblia dice, Dios no es un Dios de confusión, ¿ok? Dios no hace las cosas para confundir a nadie. Ahora, ¿quién es el que le lleva la contraria a Satanás? A Dios, perdón. Ya te lo dije, ¿verdad? Si Dios no es de confusión, ¿a quién es el que le gusta confundir la cosa? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que nosotros estamos escuchando, porque la gente va para allá y queda confusa. Pero bueno, se acostumbran a eso, Esta mañana estaba hablando con mi esposa con referente a que hay iglesias donde, como la hermana Maura me dice, iglesias donde se congregan hasta 3, 4, 5 veces a la semana. Entonces, hay una razón. Y la razón es la siguiente, la razón es el sentir. Yo en mi casa me siento vacío. En la iglesia siento algo que me llena. Puede ser de repente el compañerismo, pero hay que tener mucho cuidado si lo que tú sientes que te llena en la iglesia no es esto. Sino lo que sientes que te llena en la iglesia es que cuando entras en un éxtasis. Porque resulta que la batería, la guitarra eléctrica, el brinquito, la cosa. Entonces yo siento que esa es la manera en que Dios está tratando conmigo. Yo siento una vibración, siento algo bonito y yo no quiero dejar de sentir eso. Y cuando yo no voy a la iglesia, no lo siento. Entonces yo necesito ir más veces para seguirlo sintiendo y sentir que no estoy vacío. Hermano, el poder de Dios no solamente se debe sentir en la iglesia, lo debes sentir en cualquier parte, porque Dios está en tu vida. Dios está en tu corazón. Entonces nos sentimos vacíos cuando no sentimos ese éxtasis, esa vibración, ese cóctel de emocionalismo, ese sentimentalismo que nos enseñan en la iglesia. Hermano, yo no veo por ninguna parte de la Biblia cócteles de emocionalismo y sentimentalismo. Al contrario, veo gente sufriendo para poder llegar al mensaje del evangelio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque el evangelio de hoy en día, como ya la venida de Cristo está cerca, se ha diseñado para separarte de la palabra de Dios y de los fundamentos bíblicos y acercarte cada vez más a las costumbres que los hombres están enseñando. Y definitivamente, hermano, tenemos que entender de que la palabra de Dios no se equivoca. Ahora, es evidente que era un milagro, era una señal que hombres sin estudios hablaran idiomas que no habían estudiado. Eso era evidente, ahí se veía. Y vamos a volver otra vez bueno, hace ratico lo leímos, Hechos 2:7, ¿verdad? Que dice, vamos a ir otra vez allí para poder ya finalizar. Hechos capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no soy... Pero ¿por qué dijeron que eran galileos? Porque yo les expliqué hace ratico, ¿por qué? Porque los galileos eran personas sin estudio, galileos, personas indoctos, personas despreciadas. Eso es lo que más
le extrañaba a ellos. Y allí donde estaba el milagro. El milagro de Dios hoy en día se sigue viendo de esta manera. Mirá, no era aquel el policía, peleón, grosero, complicado, el que está predicando ahora en ese púlpito después de más de tantos años. Sí, soy yo presente. Era una persona peleona, corrupta, peligrosa. Me gustaba arreglar las cosas dándole cachetadas a la gente porque me pensaba que como era policía me las comía. Y esas cosas de hoy, las cuales hoy en día me arrepiento y le he pedido perdón al Señor. Y el Señor ha hecho el milagro en mi vida. Y yo estoy seguro que en cada uno de ustedes Dios ha hecho un milagro. Y yo estoy seguro que alguna persona de las que le conocían antes dirá, mirad, no era ella. Y ahora mira cómo está. Ese es el milagro más grandioso que ellos no podían entender. ¿Cómo es que esta gente de allá de Galilea, una de las naciones más insignificantes, estén hablando en mi idioma? Era el milagro de Dios. Era el milagro de Dios. Ahora, no lo habían estudiado. La respuesta, mire hermano, y ya con este versículo terminamos. A mí me han preguntado, ¿verdaderamente está o no está vigente el don de lenguas? La respuesta a si el don de lenguas está vigente o no, hay que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Y específicamente este versículo. Este versículo nos va a dejar una clara imagen de que si está o no está cumpliendo estos requisitos. Primera de Corintios, vamos a irnos otra vez allí. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a irnos otra vez allí al capítulo 14. Vamos a leer desde el 27 hasta el 34. Vamos a ver. Si habla alguno en lenguas extrañas, vamos a poner un ejemplo, que sí esté vigente, pero alguien habla en lenguas extrañas, ¿qué es lo que dice que debe respetarse primero allí? ¿Lo tienen allí? El 27. Sea esto, lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más que, y por turno. ¿Y que haya qué? Si esto no se cumple en las iglesias, es porque no está vigente. Ahora hoy en día han sacado y que intérprete. Una persona que no sabe lo que dice, a el otro que no sabe lo que dice, interpreta lo que los demás no saben que dicen. Al final nadie sabe, ni el que interpreta ni el que dice, pero ellos tratan de tapar su mentira de alguna manera. Entonces allí dice, primero, no todos pueden estarse levantando a estar diciendo que hablan en lengua. Tiene que ser 1 o 2. Vamos por un ejemplo. Aquí viene un hermano que habla norteamericano. Y el hermano, la hermana Corina, que es buenísima en el inglés, ella se pone aquí al lado. Y él dice una palabra, y como ustedes no entienden, ¿qué tiene que hacer ella? Interpretarle, traducirle, ¿verdad? Si no existen personas en la iglesia que traduzcan, ¿qué es lo que manda el Señor? ¿Qué es lo que manda el Señor allí en el 28? Si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque si usted habla en un idioma árabe, por decir algo, y no hay quien le interprete lo que usted le va a decir a la iglesia, como la iglesia no va a recibir edificación por lo que usted va a decir, la Biblia dice, cállese, siéntese y hable para Dios, porque Dios sí te entiende. ¿Cómo vas a hablar para Dios? En oración. Habla con Dios, Él sí te entiende. Pero es necesario que la iglesia reciba edificación, eso lo dice allí también. Si la iglesia no está recibiendo edificación, cállese. Y como si fuera poco, en ese sitio había todavía aún más desorden. Entonces el apóstol Pablo dijo en el versículo 34, porque aparentemente las que más llevaban la batuta allí, dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le permito hablar, sino que estén sujetas como también lo leído dice. Porque eso no es para todas las iglesias, hermano. Era la iglesia de Corintios. Por eso es que yo no digo que no, que la mujer, que la hermana no puede hablar. Claro que puede hablar, y que dijo que no puede hablar. Una cosa es que pueda predicar acá, pero si puede hablar.
Hay iglesias donde dicen, no, que tienen que callarse. Bueno, pero si, ya sabemos que en estas iglesias no es así, porque ahí donde más hablan y más cantan y más hacen son las mujeres. Pero en un caso dado, el apóstol Pablo decía, con referente a las lenguas, que la mujer calle en la congregación, porque yo no le permito que esté enseñando ni que esté hablando. Era un regaño exclusivo para la iglesia de Primera de Corintios, no es para la iglesia de hoy en día. Pero si las iglesias cumplen ese requisito hoy en día, todavía están los dones vigentes. Que pueda interpretarse lo que se dice, que sea todo con orden, se pare una persona, predique, se pare el otro predique, y haya que les interpreta, y no se paren las mujeres a estar hablando en lengua, sino que también estén sujetas y escuchen lo que Dios está enseñando. Y con sinceridad, ¿qué iglesia cumple esos requisitos hoy en día? Con referente a estas iglesias que hoy en día decimos que están le damos gloria al Señor de que nosotros acá estamos conscientes y claros de lo que la palabra de Dios enseña, ¿ok? Entonces, hermano, yo no tengo, ya nos pasamos el tiempo, no tengo otra cosa más que decir, hermano, sino que la palabra de Dios es directa y radical. Los dones de lenguas desaparecieron, ¿ok? Que el Señor bendiga su palabra.